¿Qué hemos hecho en el fondo en este trimestre? Pues el trimestre donde más rotación de cartera hemos tenido, más compras y más ventas hemos tenido con diferentes nombres. Hemos tenido 5 entradas y 5 salidas. Y bueno, si queréis empiezo un poco por... Al final estamos en un momento en el cual hay una incertidumbre muy alta. Pienso que las small caps pues, puede ser un activo muy bueno para invertir en los próximos años. Nuestra cartera está prácticamente 8 veces beneficios cuando te estás comprando el SP500 a 22 veces. Estás pagando 3 veces más múltiplo de beneficio, o prácticamente 3 veces más que nuestra cartera. Y eso ha sido pues básicamente gracias a la volatilidad. La volatilidad al final para nosotros los profesionales es nuestra amiga. Nos aprovechamos un poco de la alta volatilidad que tienen ciertas empresas como por ejemplo Teleperformance y Nagarro, donde dan Teleperformance una rentabilidad del 15% anualizado en estos compromisos y de Nagarro del 21%, pero que el mercado está descontando que esta empresa muere en los próximos años y yo creo que no es así. Entonces es que al final es imposible saberlo, ¿no? Es imposible saber qué tal va a hacer una región o la bolsa en 1 o 3 meses. Hacemos proyección de los fundamentales, no del precio de la acción. Si nosotros supiéramos lo que va a hacer el mercado en el corto plazo, pues yo vendería todo y me haría muy rico y invertiría cuando creo que el mercado va a caer. ¿Crees que es un buen momento para seguir invirtiendo? Yo creo que es la pregunta que me hacen prácticamente cada trimestre, de manera privada, por WhatsApp, por email, por cualquier red social y yo creo que es que el mejor momento para invertir es ayer. Hola a todos, ¿qué tal? Otro trimestre más hablando aquí de Actitud Small Caps. Muchas gracias a todos por venir. Estoy aquí junto a mí está Jorge, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Aquí estamos los dos otra vez al frente del cañón, ¿no? Estamos haciendo así un poco un concepto un pelín diferente, un poco más ameno, yo creo, un poco más tipo podcast, que sea más bilateral, ¿no? Y tengo, pues, gracias a la ayuda de Jorge, pues podemos hacer un poco este formato un poco diferente. Hay que decir que este formato va a ser en diferido, comparado con el anterior trimestre, básicamente porque tuvimos un poco de problemas con las cámaras y tal, y preferimos hacerlo en diferido y que la calidad un poco de la grabación sea mejor y bueno, pues podáis disfrutar un poco más de la parte audiovisual. Vamos a hacer como siempre, ¿no? Un poco tocando todos los temas, mercados, cartera, nuevas posiciones, entradas y salidas y vamos a intentar pues que sea un poco más ameno. Ya sabéis que si os gusta este contenido, dejarnos un me gusta, dejarnos unos comentarios con el feedback y así sabemos un poco qué tal ha sido, ¿no? el formato, si os ha gustado o si no, ¿no? Así que agradecemos un poco el apoyo, hacer un poco crecer un poco este proyecto y bueno, pues vamos un poco más ahora hacia adelante con el tema del trimestral, ¿no? que hemos cerrado en junio de este año y vamos a hablar un poco de las posiciones y de cómo vemos un poco todo el mercado bursátil, Jorge. Pues bueno, lo primero, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según cuando escuchéis el podcast. Al ser grabado ya no tiene importancia. Y la verdad es que desde el último cierre que tuvimos, ¿no? Ya por el mes de abril, creo que fue el último, vale, la cosa ha cambiado. Estábamos en aquel momento con el aterrizaje de Trump, la volatilidad que provocó aquel trimestre, ¿no? Que fue bastante dura y poco acostumbrados a este tipo de volatilidad, ¿no? Provocada por el comportamiento de un presidente, ¿no? Que parecía tan volátil como transmitió al mercado, ¿no? Y la verdad es que ahí realmente, ahora lo que hemos visto es que estamos en un proceso de ver en qué quedan todas esas aranceles, ¿no? Todos los aranceles que ha ido imponiendo, ¿no? Tenemos muchos deadlines que vencen próximamente, ¿no? Ha estado von der Leyen la semana pasada con Trump, vence la semana que viene, no sabemos si va a prorrogar un poco lo que es la imposición de aranceles a Europa. Entonces, esto está provocando o va a provocar ruido versátil. Vamos a dejar de tener un verano tranquilo como es habitual y agosto vamos a estar pendientes de las pantallas. ¿Nos va a asustar a nosotros las empresas? Bueno, con Trump al final nunca sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Todo 2025 parecía un año que iba a ser tranquilo y de repente, pues mira, todas las sucesiones, ¿no? de eventos que han ocurrido, nadie los podía prever y han generado volatilidad, ¿no? al mercado. Hay que decir que en el anterior trimestre ya empezamos a hablar del tema de los aranceles, ocurrió después del cierre trimestral del primer trimestre del año, pero tuvimos inevitablemente que citar y un poco actualizar la situación en ese trimestre, ¿no? En este trimestre hemos visto ese aumento de volatilidad, de ruido bursátil, ¿no? que nos ha hecho pues rotar la cartera de manera mucho más amplia que en los anteriores trimestres. Yo creo que es, si os quedáis a ver el vídeo entero, vais a ver que yo creo que es
el trimestre donde más rotación de cartera hemos tenido, más compras y más ventas hemos tenido con diferentes nombres, y eso ha sido pues básicamente gracias a la volatilidad. La volatilidad, al final, para nosotros los profesionales es nuestra amiga. Si tienes una watchlist, ¿no? Si tienes una cartera de seguimiento o un banquillo, ¿no? A la hora de tener potenciales empresas donde invertir actualizada, pues hace que al final esas oportunidades que surgen, ¿no? Debido a la volatilidad, pues podamos estar muy rápidos, cambiamos una empresa por otra y bueno, pues generamos un poco rentabilidad extra a nuestros partícipes. Hay que decir también que ahora mismo, ¿no? Todo el tema de los aranceles está un poco pospuesto, ¿no? Porque también un juez en Estados Unidos ha pausado todos los aranceles a los países, ¿no? Y vemos un poco, pues vamos a ver un poco cómo avanza todo esto, ¿no? ¿Qué opinión tiene Trump? Y a día de hoy vamos a ver en los trimestrales de este segundo trimestre del año alguna empresa con algún sustillo seguramente, ¿no? Que haya tenido algún problema en logístico de dejamos de vender a Norteamérica, vayan a bajar un poco los fundamentales en este último trimestre. Yo creo que es algo que en el largo plazo no va a afectar, pero sí que ha afectado en el corto plazo a alguna empresa. ¿Qué hemos hecho en el fondo en este trimestre? Pues básicamente, como hemos estado trabajando durante 2 años y medio en tener una cartera, una de seguimiento preparada para entrar, pues eso es lo que hemos ejercitado, ¿no? Hay empresas que hemos tenido en cartera, como vamos a ver a continuación, que se han quedado planas prácticamente tras el suceso de los aranceles, y otras que han caído un 10, un 15%, un 20%, y eso hace que cuando caiga una empresa el potencial normalmente aumente y nos ha permitido poder entrar a empresas con un potencial más alto que antes de los aranceles. Y por contra hemos vendido aquellas que han ido bastante bien, ¿no? en el mercado. Ventaja competitiva del fondo es que realmente mantienes una watchlist que te permite, pues, o te ha permitido en este caso, ¿no? Como decías, poder ser ágil en esa entrada y salidas, ¿no? Porque siempre tienes vigilados los sustitutivos, ¿no? Totalmente. Cada vez al final, en base a la experiencia, vas conociendo más sectores, vas conociendo más empresas donde seguramente ya has estado invertido, conoces el equipo gestor, conoces la tesis y eso te da mucha más flexibilidad de cara al futuro. Cada vez estoy trabajando más en esa watchlist para poder ser más flexible de cara a una futura volatilidad, ¿no? Es complicado, pero bueno, es algo que yo creo que cada vez me estoy dando más cuenta que es importante, ¿no? Hacer el trabajo antes de que lleguen los sucesos. Y sucesos, pues vemos el bono americano por encima de 10 años, ¿no? A un 4% de rentabilidad. ¿Qué impacto puede tener todo esto? En el tema del bono americano a 10 años, ¿por qué es tan importante, ¿no? Porque toda la gente habla sobre el bono a 10 años, el bono a 30 años. Al final es tu medida de la rentabilidad sin riesgo. Es como un poco la base donde se pone la rentabilidad sin riesgo, pero dicen, joder, ¿qué hay más con menos riesgo que un bono americano a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el pasado llegamos a ver el bono a 10 años por debajo del 1%, es decir, que tu riesgo mínimo es del 1%. Ahora está en el 4% y eso que te está priceando, que te está considerando. Uno, pues que hay un déficit fiscal muy importante, ¿no? Donde hemos visto a Elon Musk enfrentado con Donald Trump, donde tenemos un problema de deuda de los países muy alta. Dos, tenemos una incertidumbre sobre la inflación, o el mercado está esperando que haya una inflación mayor por diferentes razones, una de ellas puede ser el déficit fiscal. Y luego también la alta incertidumbre que hay macroeconómica, ¿no? Tanto los aranceles como la guerra con China, la guerra con Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania. Al final estamos en un momento en el cual hay una incertidumbre muy alta. Eso se está priceando en el mercado de bonos americano. Pero sin embargo, nos vamos a la renta variable en Estados Unidos, donde está, vamos a hablar ahora del S&P 500, y el S&P 500 está en máximos de múltiplo. Es decir, la gente inversora en renta variable está viendo que no hay casi incertidumbre en el mercado, sin embargo, los bonistas pues te están diciendo lo contrario, ¿no? Bueno, y al final ahí solo uno puede tener razón. Para no adelantarnos, ¿vale? Vamos a ir a otro tema que a mí me duele bastante, como sabes. Mencionaba mis inversiones, ¿no? En Alphabet, de las cuales hablamos hace un trimestre, y la verdad es que yo, como muchos inversores, hemos recuperado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nos ha llegado el bofetón por otro lado. El dólar depreciándose, parece que no tiene fin, el euro reforzándose, y todos los que invertimos de este lado del charco, ¿no? En Estados Unidos,
pues lo estamos pasando, pues la verdad es que no muy bien, ¿no? ¿Qué impacto tiene esta depreciación del dólar? Bueno, a ver, vamos a ir por partes, ¿no? Lo primero de todo, hay mucha gente que está invertida en el SP500 y como el SP500, pues por precio está en US dólar, en dólares americanos, puedes ver que la rentabilidad de este año ha sido cero. Pero si nos vamos a las carteras en euros, ha habido un deterioro del 11% de rentabilidad prácticamente. ¿De dónde viene esa disparidad, ¿no?, entre una cartera americana y una cartera europea teniendo subyacente el SP500? En el tipo de cambio. El tipo de cambio ha sufrido el dólar americano una devaluación de prácticamente el 12% y eso ha tenido un impacto tremendo en todas las inversiones que los inversores tuvieran en dólares americanos. ¿Qué te tengo que decir al respecto? Pues bueno, que esto va por ciclos. Esto ha pasado a lo largo de los últimos 10 años 4 veces. Y es algo que es muy incontrolable. Es incontrolable, sobre todo en monedas que son fuertes, como la americana y el dólar americano y el europeo. Es muy difícil en el corto plazo saber prever los cambios de divisa. Nosotros, ¿cómo nos protegemos en el fondo ante estos cambios? Invirtiendo globalmente. Sabemos que alguna vez nos va a beneficiar en una parte de nuestra cartera y sabemos que alguna vez nos va a perjudicar en otra parte. Por ejemplo, a nosotros nos ha beneficiado muchísimo en la parte de la cartera europea, que tenemos un 60%, y nos ha perjudicado en la parte asiática porque cotiza en Hong Kong Dollars. En Hong Kong Dollars es paridad con el dólar americano. Y al menos en el corto plazo hemos visto que ha habido un deterioro en el tema de la devaluación del Hong Kong Dollar con respecto al euro, pero al final, en el medio plazo y en el largo plazo, lo importante es que tu negocio en qué cobra y en qué gana. Básicamente, para los inversores a largo plazo, la divisa en el corto plazo te puede afectar a la rentabilidad, pero en el largo plazo no debería, sí, siempre y cuando las compañías vayan bien. Semejante a la volatilidad. El SP500 corrigiéndose, ¿no? Se había metido un tortazo, ¿no? Al inicio, ¿no? Estábamos antes del, al inicio del año, finales del año pasado estaba ahí corrigiendo con un performance brutal, ¿no?, que luego corregían como caso de Nvidia. Ya de repente el SP500 vuelve otra vez a máximos históricos de valoración y esto un poco empieza a chocar, ¿no? A mí me preocupa bastante. Hay que decir que volvemos otra vez a máximos de 2021. No sé si te acuerdas que volvía a cotizar el SP500 por encima de 22 veces, que está en el rango muy alto del histórico. ¿Y por qué es importante siempre el punto de partida? Porque tú, para generar rentabilidad, puedes generar rentabilidad a partir de dos cosas. Uno, el beneficio recogido durante esos años, y dos, el cambio en el múltiplo. Si el múltiplo de veces beneficios aumenta, pues tú generas rentabilidad simplemente por el cambio de múltiplo, y al revés, si se deprime el múltiplo, pues tienes pérdidas. El múltiplo del SP500 ha pasado en los últimos años de prácticamente 16-15 veces a 22. Eso ha tenido pues un rendimiento simplemente por cambio de múltiplo del 30-40%. ¿Que vamos a ver otro cambio de rentabilidad positivo del 30-40% porque el SP500 va a pasar de 22 veces a 30 veces? Pues es difícil. La historia te dice que al final todo tiende a la media. Creo que hay muchísimas expectativas positivas o altas en Norteamérica y en el SP500, pero nos volvemos a ir al mercado de bonos. El mercado de bonos te está diciendo que hay una incertidumbre tremenda, con lo cual yo le diría a todo el mundo que tuviera cuidado, sobre todo con la parte norteamericana. Y también creo que es importante entender que al final la gestión pasiva está haciendo que un poco todos estos múltiplos se vayan para arriba y que la rentabilidad de los últimos 5 años es la rentabilidad que vas a tener en los próximos 5. La historia te dice que no. Entonces, bueno, podemos ver en uno de los gráficos en los cuales, basado un poco en esas 22 veces beneficios que está la empresa, las empresas del SP500, qué rentabilidad en un futuro, en los próximos 5 años, han tenido históricamente el SP500. Y el SP500 pues te dice que más o menos la rentabilidad que puedas tener histórica puede ser entre un 3 y un 5% anualizado, que nada tiene que ver con los rendimientos de doble dígito que hemos visto en los últimos 5 años. Entonces, importante el múltiplo de partida para la rentabilidad de los próximos años. No sé si me equivocaré o no, pero yo iría pues con pies de plomo, básicamente. No sé qué opinas tú, Jorge, sobre esto. Bueno, yo creo que también hay otra parte, ¿no?, que está afectando mucho, que es la gestión pasiva, ¿no?, que yo creo que deberíamos hablar de ella. El múltiplo de partida, pues luego lo veremos cuando empieces a comentar un poco las entradas, salidas,
que yo creo que ahí vas a argumentar mucho mejor el por qué entras o por qué sales, ¿no? Cuando se cumple todo ello, pero yo quiero que me des tu opinión de cómo afecta la gestión pasiva y cómo está afectando realmente a las estrategias. Pues al final la gestión pasiva es directamente comprar índices y invertir de manera pasiva. ¿Eso qué significa? ¿Dónde alocas ese dinero? La gestión activa está alocada en diferentes geografías, ¿no? Se va moviendo de una geografía a otra porque es activa. Pero cuando tú te vas a una gestión pasiva, dices, te sesgas básicamente por la rentabilidad pasada. Dices, ¿qué es lo mejor que ha ido en los últimos 5 años? Norteamérica. Si nos centramos un poco más el tiro al Nasdaq y al SP500. Lo único que hace es un poco, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hace que más gente quiera invertir en este tipo de inversión porque cada vez va mejor, pero cada vez estiras más el múltiplo. Y es lo que hemos comentado antes. Te puedes estirar el chicle hasta cierto punto. Sí, distorsiona la realidad, ¿no? Exacto. Entonces, cada vez está entrando más gestión pasiva, también va por ciclos, hay ciclos de la gestión pasiva que han ido muy bien en los últimos 5 o 8 años y la gestión activa ha habido 5 o 8 años anteriores que han ido muy bien comparado con la gestión pasiva. Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener cuidado en el punto de partida que hemos comentado antes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que al final la gestión pasiva favorece a las regiones de moda y viceversa, las regiones de moda favorecen a la gestión pasiva. Eso tiene, yo creo que fecha de caducidad. No sé cuál será el catalizador, pero al final, si es que lo escuchas, ¿no? Por Instagram, en algún reel de gente no profesional que te debate, te dice, ¿para qué voy a invertir en esto que da un 5, un 6, un 7 o un 8% si el SP500, que es el mínimo riesgo posible, según ellos, me va a dar entre un 10 y un 11% asegurado? Y cuando tú tienes esa narrativa inversora, pues es muy difícil pelear con ellos. Al final parece que todos sacar un rendimiento de doble dígito es muy fácil y la historia te dice que no. Sin profundizar más la gestión pasiva, ¿no? Que al final creemos que distorsiona, ¿no? Muchas veces el mercado, porque la gente al final lo que sigue, lo que hemos dicho, ¿no? Modas, geografías o grandes sectores, ¿no? Como son las tecnológicas. Pero yo creo, ¿no? Y por eso quiero preguntarte, también está distrayendo a los inversores de oportunidades, también está provocando que haya nichos que estén más deprimidos, y este igual es el caso de las small caps, ¿no? Esa distracción, ¿cómo afecta a las small caps? Totalmente, pues al final la gestión pasiva es muy difícil que entren las small caps, porque ¿quién conoces tú que invierta en gestión pasiva y en los índices de small caps? Pues muy pocos. Y luego ya muchos índices, de hecho, de small caps ni siquiera tienen presencia en lo que son las micro caps y nano caps, que es donde nosotros invertimos. Y bueno, he puesto un gráfico en el cual, digo, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Si os vais a la rentabilidad de las large caps comparado con las small caps, llevamos 5 años consecutivos en las que las large caps lo hacen mejor que las small caps. ¿Eso puede pasar hasta infinito? No creo. ¿Cuándo va a haber esa reversión de las small caps haciéndolo mejor que las large caps? Pues no lo sé, pero seguramente más pronto que tarde, ¿no? Al final todo cae por su propio peso. Creo que la gravedad aquí va a tener su efecto y pienso que las small caps pues puede ser un activo muy bueno para invertir en los próximos años. Uno, porque las valoraciones están muchísimo más baratas en términos absolutos y en términos relativos está mucho más barato que lo que son las large caps y el SP500, pues, por ejemplo, de turno. Nuestra cartera está prácticamente 8 veces beneficios cuando te estás comprando el SP500 a 22 veces. Pues significa que estás pagando 3 veces más múltiplo de beneficio o prácticamente 3 veces más que nuestra cartera, ¿no? Estamos a junio, ¿no? O cierre de junio del 25, ¿no? Que es el momento de examinarnos, ¿no? O examinarte. ¿Cómo de contento estás con la rentabilidad de la cartera del fondo? Bueno, la cartera del fondo yo creo que ha ido bastante bien. Estamos por delante del MSCI World, del MSCI Europe y del MSCI Hong Kong. Y yo creo que tiene mucho mérito. Al final, estamos cumpliendo más o menos nuestro objetivo de rentabilidad anualizada, que es del 9%, y estamos por encima de él. Hemos generado, ahora creo que estamos en el 24 o 25% de rentabilidad en 2 años y medio. Hemos batido a nuestros índices de referencia, que para mí no son mis competidores. Mi competidor es básicamente generar rentabilidad holgada con respecto a la inflación que haya, ¿vale? Hemos superado a la MSCI World, no estando nada expuestos a Norteamérica. Nunca hemos creído que Norteamérica ha sido una buena región para invertir, dado a los múltiplos, y en small caps
ha sido latente. De hecho, estamos bastante por delante, por encima de un 10%. En Europa siempre hemos estado bastante invertidos y el tiempo por ahora nos ha dado la razón. Donde nos ha dado tanto la razón es en Asia, ¿no? En Asia las tortas han venido de manera muy fuerte en los últimos 2 años y medio y sin embargo nosotros hemos sabido aguantar el tipo pese a tener más de un 30% de nuestra cartera en esa región, ¿no? Entonces hay que estar doblemente contentos, ¿no? Por la rentabilidad en sí que hemos dado y porque pese a estar en una región como puede ser Asia que no ha ido bien, hemos dado una rentabilidad bastante buena, ¿no? Y composición de la cartera, ¿no? 99% invertidos, eso ¿vale? Siempre. Casi no hay liquidez. Luego mencionamos la casuística, ¿no? De cómo trabajas también con el tema de las puts y las calls y toda esta historia, pero en principio la geografía, lo que has dicho tú, ¿no? Estás cómodo con la geografía, aunque luego lo comentamos siempre, ¿no? Hay empresas que aunque estén geográficamente en un sitio, el negocio no está geográficamente en el sitio. Exacto. Entonces yo creo que hay que un poco clarificar eso porque parece que la gente piensa que igual asume mucho riesgo por estar en una geografía, pero no, es la empresa la que marca la geografía. Exacto. La geografía ha cambiado un poco y ahora estamos un 58% invertidos en Europa. Hemos llegado a estar casi al 65% en Europa hasta el trimestre pasado. Lo que pasa es que Europa ha ido muy bien, como veremos a continuación en algún tipo de empresas. Hemos aumentado exposición en Asia, donde siempre ha sido un 30%, ahora está prácticamente en el 35-36%, pero tiene una razón de ser, de que hay alguna compañía que la hemos puesto o catalogado como asiática, pero en verdad su negocio está fuera de Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces es muy difícil catalogar el tema por geografías. Una empresa puede ser internacional que tiene todas sus ventas distribuidas por todo el mundo, pero la tienes que alocar en una geografía. Entonces, yo intento un poco simplificar un poco este tema más por dónde cotizan que por exactamente dónde tienen el negocio, para tampoco hacerlo demasiado complejo un gráfico que... Sí, que te has tenido entonces una tarta nueva que sea, la tercera tarta ya sería actividad de negocio de las empresas. Exacto, entonces sería... Vuelves loco al partícipe. Le vuelves loco ya al pobre partícipe. Y yo creo que al final al partícipe hay que hacérselo fácil. Y luego en tema de tamaños, pues bueno, seguimos invertidos a tope en nanocaps, microcaps y small caps, que es lo que nosotros sobre todo hacemos. Y lo bueno que tiene nuestro fondo, que al ser tan de nicho y tan pequeño, podemos llegar a empresas muy pequeñas que casi nadie logra llegar, ¿no? Al final es un poco... lo que me has comentado antes en privado, ¿no? Un poco fondo de autor y fondo bastante de nicho que nos diferenciamos bastante con respecto al resto. Creo que hay muy pocos fondos de small caps en Europa que estén haciendo small caps y micro caps en Hong Kong y en Asia, ¿no? Entonces intentamos tocar todas las patas y al final esto luego nos sirve para estar diversificados en todo el mundo. Lo que hemos hablado antes de las divisas y luego que se nota en el fondo que la volatilidad del fondo ha sido bastante menor que el resto de los índices. ¿Por qué? Pues yo sinceramente creo que como tenemos diferentes tesis de inversión en diferentes geografías, cuando una geografía va muy bien, hay otra que igual va mucho peor y se contraponen. Bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Que el valor del fondo al final tiene que ser que estás tú ahí controlando esa watchlist. Esa watchlist te genera que tienes no solamente las empresas en cartera, sino muchas previstas con opciones de poder entrar en el momento que tú dices con una volatilidad, con una oportunidad, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que sea autor, ¿no? Porque ese análisis de empresas de este tamaño lo realiza muy poca gente. Y lo comentábamos en el anterior podcast cuando pasó con Catano Accidente, ¿no? Qué pena que salió, pero qué fortuna que tú fuiste el primero que estaba ahí, sobre todo cuando decías, ¿no? A las reuniones estabas de los primeros ahí, pues lo mismo tiene que ser con el resto, ¿no? Que es una ventaja cuando apareces tú primero y te reúnes con el management o con los financieros de la empresa, porque ahí lo que marca es el conocimiento. Yo me acuerdo en Catalana, bueno, lo conté creo que en el anterior webinar, cuando estaba 28, 25, nadie la quería en una conferencia de small caps en España y de repente el precio se fue a 30 y pico largos y al año siguiente estaba todo el mundo en la conferencia hablando de Catalana Accidente y dije yo, y de hecho le hice la broma, ¿no? A la Investor Relation le dije, joder, Nahual se llamaba la chica, digo, Nahual, el año pasado no venía nadie a verte, ¿eh? Y es un poco, pues bueno, al final que va cambiando un poco el sentimiento de la narrativa. ¿No? La soledad de las microcaps cuando empiezas y tratas con las empresas y te ves que estás tú solo, ¿no? Pero sí, es una oportunidad. Bueno, y en Asia no te puedes imaginar lo que me ocurre. Hay veces que en resultados semestrales públicos de que puede entrar todo el mundo al análisis de resultados, vas allí y eres el único gestor o analista que les está escuchando, ¿no? Y es un poco triste, pero yo creo que tarde o temprano pues esa dinámica cambiará.
no sé cuándo. Al final creo que nosotros no nos centramos mucho en lo de el catalizador, ¿no? De por qué esta región de repente va a ir bien o la otra va a ir mal. Pues es que al final es imposible saberlo, ¿no? Es imposible saber qué tal va a hacer una región o la bolsa en 1 o 3 meses. Nosotros hacemos proyección de los fundamentales, ¿no? Del precio de la acción. El precio de la acción pienso yo que es una consecuencia, ¿no? Sí. Entonces nos centramos mucho más en analizar bien los negocios y dónde van a estar en los próximos 3-5 años. Aprovechar este momento también para recordaros que suscribáis al canal, ¿vale? También que deis me gustas, porque todo esto ayuda a que se difunda los vídeos, ¿no? Y podcasts que se realizan de Attitude Small Caps, y nos ayuda a que realmente esto, pues más gente y más posibles partícipes accedan a esta información. Así que recordaros que dar al botón de suscribirse y dar al botón de me gusta o like. Pues nada, Rodrigo, para el momento más interesante y el que, pues sobre todo a los partícipes, ¿no? Y a la gente que nos participe le interesa mucho conocer, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Tú lo has dicho, hemos estado en un trimestre con mucha volatilidad, en un semestre realmente, ¿vale? Y esto pues ha provocado que haya habido bastantes entradas y salidas, pero como luego mencionaremos, gracias a Watchlist tú vas, digamos que, sacando partido de esto. Sí, la verdad que para los que me conozcáis desde el principio, yo creo que es el trimestre que más entradas y salidas ha habido de lejos, ¿no? Hemos tenido 5 entradas y 5 salidas. Voy a comentar cada una de ellas brevemente, si queréis. Y bueno, si queréis empiezo un poco por SDI Group, ¿no? Y Emperor Watch, que yo lo he titulado un poco como hola y adiós. Porque sinceramente SDI Group estábamos comprando justo la semana de antes de los aranceles. ¿Qué ocurrió? Pues que al final SDI Group tuvo un comportamiento muy bueno durante esa semana. Sin embargo, pues otro tipo de empresas cayeron entre un 15 y un 20%. Eso nos hizo, pues bueno, al final ser conscientes de que el potencial de SDI se había mantenido y el potencial de otras empresas que nos gustaban, pues aumentó más de un 20% por las caídas. ¿Qué hace SDI Group? Pues bueno, SDI Group básicamente es una empresa que compra pequeñas empresas dentro del mundo médico que dan, pues que crean algún tipo pues, de hardware, ¿no? Algún tipo de producto específico para el tema médico, ¿no? Entonces, es una empresa muy interesante, pero bueno, también hemos tenido la mala suerte de que ahora que un poco el mercado se ha normalizado, pues bueno, SDI Group ha aumentado, ¿no? el precio de la acción de manera muy significativa en los últimos meses, ¿no? Entonces ahora mismo la tenemos en la watchlist, pero no tenemos pensado entrar, ¿no? Y luego Emperor Watch, que es una empresa que tiene tiendas de relojes, básicamente Rolex, Patek Philippe y algo de joyería de oro en Asia. Esta empresa, ahí tengo que decir que yo he cometido un pequeño error, básicamente porque la di un peso de un 1,5%, siendo una empresa que yo creo que quería ponerla entre el 3 y el 4%, o sea, que al final estuviera en el top 10, top 15. ¿Por qué no lo hice? Pues bueno, al final cayó la acción por el tema de los aranceles, vi buena oportunidad, pero no tenía dinero de dónde sacarlo o me costó bastante hacer ese trasvase de dinero entre una acción y otra. Me costó vender muchas empresas que veía un potencial tremendo, aunque veía más potencial en Emperor. Y bueno, pues por desgracia o por fortuna, pues la empresa ha multiplicado por 2 en los últimos 3 meses. Ahora está en un más 130% en los últimos 3 meses, pero ha llegado a estar aún más alto, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho al final, que ha sido, Jorge, pues vender, ¿no? Hemos ido vendiendo cuando se ha revalorizado tanto. Una empresa que estaba cotizando a 5 o 6 veces beneficios con una rentabilidad por dividendo del 8-9%, donde tiene uno de los activos más importantes de la empresa, está por así decirlo, ¿no? En la Gran Vía de Hong Kong, al lado de Hermès y de Louis Vuitton, y simplemente el valor de ese activo valía más que toda la compañía. Entonces, bueno, estaba tiradísima de precio. Tenía, yo creo que haber sido más rápido a la hora de crear la posición, mea culpa, pero bueno, nos ha salido ahí bien, pero nos podría haber salido mucho mejor. Y bueno, ahora hay una cosa que me ha causado a mi sorpresa, ¿no? Que yo te conocí pues siendo el adalid de las empresas de aviación,
¿vale? Mucho antes del COVID, ¿no? Y realmente yo creo que para mucha gente, muchos inversores, ha sido el referente, ¿no? Del tema del leasing de aviación, y la verdad es que han sido siempre apuestas firmes en la cartera, pero de repente me encuentro con que han salido las dos, ¿no? Airlease, AerCap. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues al final somos fieles al método. AerCap lleva en la cartera desde el nacimiento del fondo y anteriormente estaba en mi cartera personal. He sido un fiel seguidor de la compañía, del sector que hacen este tipo de empresas, AerCap y Airlease. Básicamente lo que hacen es alquilan aviones a las aerolíneas en contratos entre 8 y 10 años. Siempre ha estado muy interesante, tuvo dos eventos especiales, uno fue el COVID, al final, que les afectó bastante a su negocio, y otro fue pues la guerra de Rusia, en la cual Rusia se queda con todos los aviones comerciales que estaban alquilados a aerolíneas rusas. Eso fueron dos muy buenos puntos de entrada. Lo que pasa es que bueno, ya el potencial de la empresa pues era menor, hay que decirlo. Ha ido muy bien en los últimos años en bolsa, y era la empresa que menos potencial tenía la cartera. Igual sí que tenía ese catalizador, ¿no? De que al final te está recomprando el 10% de las acciones cada año, pero hemos decidido al final deshacer esa posición y comprar pues empresas que estaban mucho más atractivas que AerCap. Y Airlease ha sido una empresa que ha sido más una oportunidad anecdótica de que el trimestre pasado pues cayó muchísimo de precio, sin embargo pues AerCap seguía haciéndolo muy bien, y decidimos pues darle un 3-4% de la cartera a Airlease porque estaba muy barata. ¿Qué ha hecho Airlease? Pues prácticamente rebotar un 40% en los últimos 3 meses. ¿Qué hemos hecho? Pues de deshacer posición. Creo que hemos tenido nuestro rendimiento bastante bueno, y pasamos ese dinero a otras cosas. No es dinero que se quede en el fondo y no tenga un uso, sino es que al final las inversiones no son inversiones absolutas, siempre son relativas. Estoy invirtiendo en esto frente a esta alternativa que tengo, ya sea la watchlist o ya sean otras posiciones en cartera. Tienes un 99% siempre invertido en el fondo, con lo cual está claro que siempre tienes oportunidades. No dejas el dinero ocioso o reposando. Eso es una consecuencia básicamente de la oportunidad actual que hay en las small caps. Si no lo hubiera tan claro, pues igual estaríamos invertidos al 90%, dejaríamos algo de caso, haríamos más venta de puts, que luego vamos a hablar a continuación, pero como creo que la oportunidad es tan clara, pues estamos al 99% invertidos y con toda la pólvora metida en el horno, ¿no? Para que vaya bien, ¿no? Para recoger toda esa rentabilidad de cara al futuro, si tira para arriba, ¿no? Otra que ha salido, que es la última, ¿vale? Origin Enterprises, perdona, que ha salido. Explícanos para poder luego así ya poder hablar de Vale, Origin Enterprises es una distribuidora de fertilizantes, sobre todo en el Reino Unido e Irlanda, ¿no? Una compañía bastante bien gestionada, que está ejecutando bastante bien el plan de 5 años que pusieron. Es una compañía que ha pasado igual de estar a 5 veces beneficio a estar a 7-8. Ha tenido una revalorización en el año del 45%. Seguimos pensando que está muy barata, pero nosotros siempre a la hora de valorar una empresa penalizamos mucho que tenga deuda. En el ámbito de Origin Enterprises es una empresa que necesita muchísimo dinero para financiar el inventario y el circulante o working capital, que se llama, que el working capital básicamente es los pagos pendientes que tienes, tanto tú al cliente final como a proveedores, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues bueno, que pensamos que está barata, pero ya no está tan barata como antes y no nos merece la pena ese riesgo en base a la rentabilidad. ¿Qué hacemos con ese dinero? Preferimos rotar a empresas que seguramente en múltiplos estén prácticamente iguales a 7-8 veces, pero con caja neta en vez de con una deuda significativa. Y es una empresa que, bueno, que invertimos cuando estaba muy bajo, hemos generado una rentabilidad importante y ha salido la cartera, pero ahora entra en la watchlist, ¿no? Está ahí pendiente de si da una oportunidad, pues ahí volver estaremos, ¿no? a tocarla. Vale, como siempre, aversión a las empresas con alta deuda, ¿vale? Y ahora llega un sector, ¿no? Cuando hablamos de las entradas, que a mí me sorprende, porque yo he tenido, tú lo sabes, ¿no? En los años post-COVID, por inversiones en el petrolero, ¿no? El sector petrolero, incluso buenos aciertos, y tú nunca te he visto más del sector, ¿no?
No sé por qué no lo dominas o porque al final siempre has tenido el ojo en otros sitios. Pero de repente, para mi sorpresa, aparece que tenemos el sector petrolero TGS. ¿Y este cambio? Bueno, creo que ahora mismo hay una negatividad tremenda en el sector oil, en el sector petróleo. No somos expertos en el sector, creo que además es un sector muy especializado donde hay gente que solo se dedica al petróleo, pero tampoco somos tontos. Creemos que TGS es una empresa que vale mucho más en cualquier escenario conservador. ¿Qué hace TGS? Pues TGS es el líder de librerías del fondo marino, de librerías sísmicas del fondo marino, ¿vale? ¿Para qué sirve estos datos Sí, o ¿qué estas son? ¿O qué son librerías de esas datos, librerías? ¿no? Sirven para vendérselas a las exploradoras de petróleo. Las necesitan las exploradoras para poder saber si hay, hay potencial petróleo en O esa sea, zona o ayuda a no. toda la parte de prospección y Exacto, perforación, exacto, ¿no? exacto. Vale. Está en la primera parte, ¿no? En la parte muy prematura de un proyecto de offshore en el mar. ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues que como hay tanta incertidumbre, el precio del petróleo está bajo. Eso creo que todo el mundo puede estar más o menos de acuerdo. Y hay una alta incertidumbre sobre la futura demanda que pueda haber en el sector debido a las renovables y debido al cambio tecnológico. ¿Qué ocurre? Pues al final, pues el Repsol de turno, el Shell de turno, el BP de turno, dice, ¿para qué voy a invertir en, en, en offshore, ¿no? Si no es exactamente la certidumbre que voy a tener en este proyecto. Porque uno, el precio del petróleo está muy bajo y dos, el precio al futuro del petróleo no tengo ni idea, ni el mercado tiene ni idea de cuál va a ser, porque hay una alta incertidumbre de saber qué va a pasar con el petróleo, qué va a pasar con esa demanda y qué va a pasar con la parte de la oferta. Creemos que ahora mismo estamos en la parte más baja del ciclo en tema de compra de librerías sísmicas del fondo marino y que eso, pues tarde o temprano, Va a volverá cambiar. a la media y volverá el sector a retomarse. Ahora que estamos en una parte que es la parte baja del ciclo, estamos comprando TGS, que es una compañía que está a 10 veces beneficios. Para que te hagas una Vale. idea. Entonces, todo lo bueno que le pueda pasar a esta compañía lo recogemos nosotros comprándola. Sí, Nosotros creemos que ya todo lo malo ya está recogido y pese a ello estamos comprando una compañía a 10 veces beneficios. Y bueno, de hecho había fondos de inversión en su día, en 2018-2019, antes del COVID, que valoraban esta empresa a 400 NOx, a 400 coronas noruegas. Cuando esta compañía ha estado cotizando, hemos comprado a 75, 80. Ahora está creo que a 85, ha subido algo, pero no demasiado. Entonces, a nada que seas un poco optimista con el sector Bueno, está claro de petróleo. que Trump, por un lado, está a corto plazo apretando el precio del petróleo para que no suba, por el tema de la inflación, que le interesa mucho, ¿no? Por eso apaga fuegos con Irán, apaga fuegos con Israel y digamos que luego, pues con sus socios árabes, etcétera, procura que ese precio se Exacto. mantenga bajo para no romperle un poco la narrativa que tiene, ¿no? El momento en que Trump se equivoque, ¿no? O hierre, ¿no? Un poco en esa política y al final no le sigan los actores internacionales, igual lo que dices tú, cambia el ciclo y nos llevamos una sorpresa. Igual ahí hay que trabajar la oferta, desde donde tiene la oportunidad, ¿no? Esta empresa. Ya te digo, sorprendido, pero bueno, gratamente, también hay que decirlo. La siguiente empresa que ha entrado es una empresa en la cual, pues, en X, en FinTweet español, etcétera, está como muy vapuleada, ¿no? O por lo menos lo que me llega a mí. No le tiene mucho cariño a la gente. Supongo que por ese lado tenemos pues todos los contrarios a esa empresa y solo que hay gente que está a la expectativa de conocer qué opinas en cuanto se ha enterado que ha entrado en la cartera por un lado y yo personalmente pues también saber Kexen, por qué ha entrado en la cartera y si nos puedes profundizar la tesis de esta empresa. Sí, claro, por supuesto. Yo si tuviera que pensar cuál es la empresa menos querida de la comunidad española financiera, yo creo que sería sin duda Kexen, ¿no? ¿Qué es Kexen? Pues Kexen es como es un holding inmobiliario, como una SOCIMI, por así decirlo, en española, pero cotizando en Hong Kong. Es la SOCIMI, por así decirlo, de una familia malaya con negocios del aceite de palma y decidieron pues crear una empresa solo inmobiliaria para invertir
todo su patrimonio inmobiliario, ¿no? Tienen hoteles, tienen residencial, tienen garajes, bastante diversificado por el mundo. Entre ellos, pues tienen el Sofitel de Manhattan, de Nueva York, el W de San Francisco. Bueno, tienen una serie de activos que son muy buenos. Entre ellos también otro hotel en Ho Chi Minh, en Vietnam, que tienen debajo un casino y ahí pues hacen mucho dinero. Mucho dinero, muy diversificado en diferentes regiones, y han demostrado que en los últimos, bueno, desde el inicio de su inversión inmobiliaria han podido componer por encima del 15-20% su valor en libros de sus activos. Luego la cotización pues ha hecho lo que ha querido. En 2018-2019 había fondos de inversión que la pusieron un poco de moda o en la palestra. ¿Y qué ha hecho la compañía? Pues ha caído más, la acción ha caído más de un 40-50%, hasta el punto que se ha puesto en unos múltiplos, ya no de cuánto vale la empresa en sí, ¿no? Los activos que tiene y cuánto valen comparado con el precio de la acción. Yo he intentado quitarme esa tesis de en medio y orientarla solo al dividendo. Esta compañía es capaz de darte un 6% de dividendo ahora mismo sin despeinarse. Y el resto de su beneficio invertirlo en más hoteles, que es lo que van a hacer. Entonces, yo estoy cómodo en una empresa bastante defensiva donde el valor real de la empresa es muchísimo mayor. No voy aquí a debatir si vale 20 veces más o 30 veces más el valor de sus activos, que lo valen, pero donde yo estoy más a gusto es en la parte del dividendo. El dividendo, yo creo que un 6% es bastante interesante, y luego que yo pienso que va a ir aumentando a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque va a crecer ese portfolio de activos que tienen inmobiliarios, con lo cual a nada que den un 25% o un 20% del beneficio en dividendo, pues te va a ir creciendo. En términos de beneficio, ¿a cuánto está Kexen? Pues está más o menos a 4 veces, ¿no? Y luego un tema muy interesante de catalizador que yo creo que puede haber en el corto plazo es que el año pasado vendieron un activo en Canadá y actualmente tienen caja neta. Esto ha pasado anteriormente en 2017-2018, que también tuvieron una venta, tuvieron un buen dinero que tenían en el balance. ¿Y qué hicieron? Comprar hoteles. Con lo cual yo creo que ahora mismo estamos en un punto óptimo para que Kexen compre nuevos activos y siga aumentando el valor de su negocio, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte es muy interesante. ¿Y mi tesis cuál es? Pues más o menos, si está cotizando a 4 veces beneficios, sabes que el 25% de ese beneficio lo va a dar en dividendos, que ahora mismo es un 6%, eso va a ir creciendo a lo largo de los años, el dividendo, y luego el beneficio, como también va a ir creciendo, porque va a ir reinvirtiendo lo que te queda el excedente después de dividendos en nuevos hoteles, va a hacer que, aunque tú estés asumiendo que siga estando a PER 4, la empresa vaya a seguir creciendo. Y con esta tesis súper tonta y muy, muy, muy simple, estamos hablando de que te puede dar una rentabilidad del 12%, donde nosotros estamos bastante a gustos en una tesis de inversión muy conservadora y que está por encima de nuestro objetivo en el fondo, que es básicamente dar una rentabilidad de más o menos el 9%, que es lo que estamos cumpliendo desde inicio. Entonces, creo que es una parte de la cartera muy conservadora, que nos mueve en base al dividendo. Y luego también que la idea de Kexen surgió a raíz de los aranceles de Trump, cayó todo, y dije, ¿cómo nos podemos exponer a estas caídas sin exponernos al riesgo que hay de los aranceles? Vi que Asia era la región que más había caído y pensé, vamos a buscar una empresa en Hong Kong que no tenga ningún negocio en Hong Kong. Y me vino a la cabeza Kexen. Y a partir de ahí empecé a analizar la empresa de nuevo. Y por eso estamos aquí. Básicamente es inversión en Asia, inversión en Hong Kong, sin tener ningún activo en Hong Kong. O sea que tenemos ahí la dupla interesante de asignación de capital y realmente pues dividendos crecientes, ¿no? Que al final no les duele darlos, con lo cual eso es importante.
Bueno, pues seguimos con tu terreno natural. En este caso sí que hablamos de una empresa que está en Hong Kong y que tiene actividad en Hong Kong, no como os ha dicho lo anterior, ¿no? Hablamos de Taste Gourmet. Cuéntanos esta última entrada, Taste Gourmet también. Vale, pues Taste Gourmet es un poco... bueno, es una empresa de restauración en Hong Kong, básicamente, ¿vale? Es multimarca, tienen diferentes marcas donde trabajan pues desde la parte japonesa, la parte vietnamita, la parte china de cocina y diversifica bastante su negocio. Es una empresa que viene creciendo más de un 20% año sobre año en ventas, es capaz de crecer orgánicamente muchísimo, cuando tus competidores tipo Fairwood, Café de Coral, Agisen, Tampalas, lo están pasando mal. Hay muchas empresas que han tenido que cerrar restaurantes. Esto el Sin post-COVID, embargo, ¿no? El post-COVID, ¿no? exacto. Y luego también esa ralentización o esa ralentización del consumo en Asia y esa pérdida del turismo que han tenido. Sin embargo, Taste Gourmet es capaz de seguir abriendo restaurantes de manera muy agresiva y componiendo al 20%, que es realmente interesante. Y luego, aparte, tienes una empresa que tiene caja neta, 10-20% del valor de la empresa lo tiene en caja, cotiza a 7-8 veces beneficio y es capaz de darte un 7-8% de dividendo cada año. Estamos muy a gustos con este tipo de inversión. Me parece muy similar a Taijin, que en su día el año pasado la tuvimos y tuvimos que vender pues porque hubo una revalorización bastante interesante y decidí buscar otras alternativas a Taijin. Encontré Taste Gourmet, que en su día tenía menos liquidez en la acción, pero en el último año ha tenido más liquidez y hemos podido hacer una posición bastante relevante entre el 3 y el 4%. ¿Qué creo que puede pasar en Tajín? Pues seguramente que no crezca al 20% año sobre año en los próximos años, que se ralentice un poco ese crecimiento, pero existe la posibilidad de que cada vez vuelvan otra vez los turistas a Hong Kong y pueda mejorar márgenes también por la parte de consumo y también porque se espera que bajen los alquileres en Hong Kong. Es decir, tú te vas ahora a los competidores de Taste Gourmet o a la parte de Nike, los retail de turno que están en los centros comerciales y te das cuenta de que la mayoría de la gente en Hong Kong está perdiendo dinero. Con lo cual, esos retailers y esos restaurantes van a decirle al dueño del local, oye, o me bajas el alquiler o me voy porque estoy palmando pasta. Entonces, yo espero que en los próximos años haya una mejora de margen en este tipo de empresas debido a una bajada de los alquileres. Y hay otra parte del fondo, ¿vale? Que siempre muchas veces mencionas, que yo me pierdo. O sea, esto lo estudié en el máster en Inglaterra y nunca, en la parte financiera, nunca he logrado tener la soltura, ¿no? Para hacerlo y no me siento cómodo haciéndolo, ¿no? Por eso es bueno cuando estás metido como partícipe en un fondo como el tuyo, pues tener a alguien que realmente lo domine, ¿no? Es el tema de las put y las calls, que, bueno, que hay gente que nos volvemos locos, pero es una de las herramientas que utilizas en el fondo para obtener rentabilidades. Cuéntanos un poco más esta particularidad que tienes, que siempre trabajas muy bien y sobre todo enfocado a dos empresas que ahora mismo, ¿no? Has trabajado con esta herramienta últimamente, como son Teleperformance y Nagarro, que también son empresas que, por supuesto, los Que están corrillos, bastante hay mucha gente pendiente, con mucho de ruido. moda en el Exacto, lado negativo, ¿no? lado negativo. De la moda. Si queréis podemos explicar lo que significa una opción, ¿vale? Una opción es prácticamente un compromiso a futuro. Hay diferentes estrategias, nosotros lo que hacemos es básicamente venta de puts, ¿vale? Y lo voy a explicar con un ejemplo que todo el mundo puede entender, ¿vale? Imaginaros que queremos comprar un piso en Madrid Centro, que vale 400.000 euros, 2 o 3 habitaciones. Te parece que el precio no está mal, pero dices, joder, es que yo por ese precio no lo compraría ahora mismo. Pero vas a la inmobiliaria o te buscas a otra, una tercera persona y le dices, yo por 300.000 euros el próximo año me comprometo a comprarte el piso por 300.000. Ese compromiso vale dinero, entonces dices, oye, pues yo por comprometerme me tienes que pagar una prima, que imagínate que son 30.000 euros. Pues en el caso de que la persona, esa tercera persona o el mercado de inmobiliario no caiga por debajo de los 300.000, tú ganas 30.000 euros, ganas una prima por comprometerte.
¿Y cuándo es cuando empieza a perder dinero esta estrategia? Cuando esa acción o ese activo inmobiliario cae por debajo del precio al que tú te has comprometido, menos la prima. Es decir, imaginaos que cae a 250.000 el piso, pues nosotros tendríamos una pérdida de 20.000 euros, que son 300.000 menos 30.000 de la prima, 270.000, si cae a 250, pues tienes una pérdida de 20.000 euros. Nosotros lo que hacemos es, nos aprovechamos un poco de la alta volatilidad que tienen ciertas empresas, como por ejemplo Teleperformance y Nagarro, donde dan Teleperformance una rentabilidad del 15% anualizado en estos compromisos y de Nagarro del 21%. Nosotros creemos que todo tiene un precio, no son las empresas que más nos gusten del mundo, creo que hay muchísima incertidumbre por el lado de la inteligencia artificial. Si quieres ahora puedo explicar un poco qué hace cada una. Teleperformance hace call centers, bueno, tiene diferentes segmentos, ¿vale? Tiene 3 segmentos principales, pero en el que más le está penalizando el mercado es en la parte de call centers, desde un poco esa llamada que tienes con tu cliente, ¿no? Que al final, a día de hoy, normalmente es una persona y debido a la inteligencia artificial existe un riesgo, ¿no? Palpable de que se sustituya por una inteligencia artificial y pierdas negocio. Yo lo que creo sinceramente es que Teleperformance va a ser un integrador de la inteligencia artificial en su sector, pero también es cierto que creo que la tarta se va a hacer más pequeña. Es decir, antes, debido a los costes que tenías, la tarta era bastante grande, pero ahora como va a haber esa deflación, ¿no? Tecnológica y deflación en los costes, tú no vas a poder cobrar lo mismo que cobrabas antes por tener un call center con una persona. Si no, hará un competidor tuyo una oferta mucho más competitiva. Exacto, entonces igual en el corto plazo puedes hasta mejorar márgenes porque la tecnología te lo permite, pero cuando el cliente te diga, oye, pero es que Menganito me lo hace por menos precio, vas a tener que bajar precios. O ajustas o cedes cuota a mercado. ¿Sí? Exacto. Entonces yo ahí sí que creo que la tarta va a ser más pequeña. Pero creo que está cotizando a unos múltiplos donde el mercado está descontando muchas cosas que le pueden pasar mal a Teleperformance. Y yo creo que este cambio hacia la inteligencia artificial va a ir más en el medio plazo que en el corto. Es una compañía que está cotizando a 4 veces free cash flow, 4 veces beneficio, que tiene algo de deuda, ¿vale? Sí. Está apalancada, pero que el mercado está descontando que esta empresa muere en los próximos años. Y yo creo que no es así. Entonces, como no tengo clara la convicción en la parte de upside, en la parte de todo lo bueno que le puede pasar a la empresa, preferimos jugarla, por así decirlo, o invertir en ella a través de compromisos de compra entre un 20 y un 25% por debajo del precio de la acción actual. Con Nagarro es prácticamente parecido. Nagarro es una consultora informática que también se le ve afectado el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que no tan directamente como un call center, pero que le está afectando. Y aparte está en el management. Exacto. Que está en el ojo del huracán porque ha habido un cambio de auditor, ha habido un informe short, ha habido una venta fallida de la empresa. Se está juntando todas las piezas del puzzle para que la empresa pues tenga una volatilidad tremenda y nos pueda dar una oportunidad en compromisos, ¿no? En la venta de puts, que nos da un 21% de rentabilidad simplemente vendiéndonos compromisos de compra a un 20, un 25% por debajo del precio actual. Entonces, ahí estamos bastante cómodos. Creo que la tesis es un poco diferente. Yo creo que la tarta no va a decrecer en términos de servicios informáticos. Creo que es algo que siempre ha ido creciendo anualmente entre un 5 y un 6% y ahora va a haber algo de deflación por parte de la inteligencia artificial que va a suponer que la tarta yo creo que más o menos se mantenga fija. Bueno, yo ahí tengo mis dudas. ¿Por? Porque ahora la inteligencia artificial probablemente en la parte de programación esencial, ¿no? De base, va a cambiar bastante. Está cambiando. Y mucho más que va a cambiar. Y yo creo que ahí estas empresas, los body shoppers, etcétera, van a sufrir, ¿no? Lo que está sufriendo el propio mano de obra, ¿no? Esa inflación que hablamos de la mano de obra de programadores, ¿no? Ingenieros informáticos que han aprovechado unos años muy buenos y de hecho las tecnológicas lo sufrieron, ¿no? Y ahora al revés, han empezado eso. Y al revés, se va a inflacionar la parte de programadores dedicados a inteligencia artificial. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Pasaron de héroes a villanas y ahí hay que aprovechar para usar estas herramientas. Ronda de preguntas. Ahora vienen las preguntas que en este caso, al ser grabado, ¿no? El vídeo, pues no tenemos la oportunidad de hacerlas en directo, pero hemos recogido unas preguntas durante esta semana
Y vamos con la primera pregunta de Agustín Lozano, que básicamente habla de que la narrativa de China sigue siendo muy negativa. Y pregunta que cómo estás viendo el desarrollo de los negocios de las empresas en cartera y en la watchlist. ¿Ves que hay una descorrelación entre el relato y el desempeño de las mismas? Yo creo que dos cosas. Uno, las empresas creo que hay muchas que estaban afectadas por esa ralentización económica china. Estamos viendo cómo algunas de ellas están volviendo a renacer. Creo que ese rebote está siendo lento, pero sí que estoy viendo cierto rebote en la parte de fundamentales. Eso es punto número uno. Y punto número dos, estoy viendo cierto flujo internacional, estoy hablando de Europa y Estados Unidos, de volver a mirar empresas en Asia. Eso hace 2 años no lo veía y puede ser el principio de un cambio de narrativa, puede ser. Lo hemos visto en las empresas grandes, las Alibaba de turno, Tencent de turno, JD de turno, han corregido respecto a hace un año, hace año y medio. En el tema de las small caps y de las micro caps, pues tarda más, ¿no? Piensa que es la última narrativa que llega siempre, ¿no? Siempre llega primero el flujo a las grandes y luego a las más pequeñas. Pero sí que estamos viendo que está entrando flujo en las small caps poco a poco, más que comparado con los últimos años. Entonces, bueno, yo soy optimista, yo al final no invierto en base a catalizadores, sino invierto en el corto plazo que va a hacer la acción, pero tanto los fundamentales como los flujos parece que van en la buena dirección. Indican eso. Joseba Andrade nos pregunta pues, que en estos momentos el S&P500 y el fondo de actitud están en máximos. ¿Crees que es un buen momento para seguir invirtiendo? Y esta es la que siempre, trimestre tras trimestre, pregunta a alguien. ¿Hago market timing? ¿Meto ahora? ¿Meto no sé qué? Pues bueno, yo siempre digo, como buen partícipe hay que ser constante en las aportaciones porque es muy complicado acertar, ¿no? Y yo creo que tú tienes una anécdota, ¿no?, de hace poco, de cuando hubo un momento crítico, como los partícipes tras labor didáctica aportaron, pues eso, muy bien, pero en general la gente lo que busca es de manera regular ir aportando para promediar además y sobre todo ir aprovechando lo que dices tú, ¿no?, tu labor continua de trabajo de esa watchlist. Yo creo que es la pregunta que me hacen prácticamente cada trimestre. De manera privada, por WhatsApp, por email, por cualquier red social. Y yo creo que es que el mejor momento para invertir es ayer. Si tú vas a largo plazo, a 3-5 años, significa que imagínate que hacemos un 9% anualizado cada año. A 5 años significa un rendimiento de más del 50%. ¿Qué más te da hacer un 50, un 52, un 47? Si vas a largo plazo, lo importante es estar cerca de ese 50. Si cae un 3% el fondo, o si sube un 3% o un 4% el fondo, no te cambia la aguja de cara a largo plazo. Entonces, déjate de pensar de si fue mejor momento ayer para invertir que hoy, porque si nosotros supiéramos lo que va a hacer el mercado en el corto plazo, pues yo vendería todo y me haría muy rico y invertiría cuando creo que el mercado va a caer. Y es lo que digo, nosotros proyectamos fundamentales, no proyectamos el precio de la acción. El precio de la acción es una consecuencia, ¿vale? Se invierte en empresas al final. Exacto. Entonces, yo creo que el inversor que invierta en actitudes small caps tiene que entender eso, que al final estamos invirtiendo a largo plazo. Y la anécdota que comentas tú, a mí la verdad que me dio mucha alegría saber que tras los aranceles de Trump, donde el fondo creo que cayó entre un 10 y un 15%, tuvimos el día con mayores suscripciones justo después de que Trump anunciara los aranceles. Eso fue, creo que fueron 38 suscripciones en un día. Y eso a mí me llena de orgullo porque significa que mucha parte de nuestros inversores entiende plenamente que cuando cae el mercado hay que aportar más y que creen plenamente en lo que hago. Y eso para mí es... Por eso hacemos este tipo de podcast, final, ¿no? Un poco educar al... La mejor ayuda que te pueden dar es cuando cae el mercado te den liquidez, porque tú encuentras las oportunidades. Pero, como hemos visto luego con las entradas y salidas, el que te entren periódicamente es bueno. ¿Por qué? Porque tienes la liquidez preparada para cuando aparecen las empresas. Tú lo has dicho, esto es cuestión de empresas, no solamente de mercado. Totalmente.
Y por eso hacemos estos podcasts, ¿no? Para que la gente entienda un poco lo que hacemos, por qué tenemos esa visión a largo plazo, que nunca estamos pensando en si el mercado va a caer en el corto plazo, ¿no? Porque no tenemos ni idea. Y un poco que entiendan nuestra metodología, ¿no? Y por qué siempre estamos pensando en el largo plazo, largo plazo, largo plazo. Y al final, los actos son los que nos definen, y que 38 personas suscriban después de los aranceles, pues a mí me llena de orgullo, porque significa que un poco mi granito de arena que estoy poniendo con este tipo de comunicación pues va surtiendo efecto, ¿no? Pues lo he dicho, Adrián, siempre es buen momento, y si encima hay, o sea, las periódicas, si encima hay caídas, pues extra periódicas. Vale, Cuentovic te pregunta si sigues confiando en el potencial de revalorización de Crestita Therapeutics. Aunque cotiza prácticamente al valor de su caja neta, ya sin royalties por pliabilis relevantes, el catalizador más factible sería utilizar la caja para una operación de money, si tú crees que sería ese catalizador. Vale, a ver, voy a comentar Crestita. Es una parte insignificante del fondo, viene más de la cartera previa que teníamos al principio del fondo, y bueno, no es una gran posición, pero bueno, la puedo comentar perfectamente. Crestita es una empresa canadiense que se dedica básicamente a la distribución de cremas. Una de ellas, que es Playa Glis, en la cual se utilizaba sobre todo para el tema de tatuajes, para que no te dolieran, ¿no? A la hora de hacerte el láser. Y empezaron a distribuirlo internacionalmente con diferentes distribuidores, pero eso parecía que iba a ir muy bien, y no fue bien, ¿no? Era la principal parte de la tesis. Pero la empresa está tan barata, para que te hagas una idea, de cotiza 10 millones de valor de mercado y tiene 10 millones en caja. Más luego el inventario, más luego las fábricas que tiene en Canadá, etc. Entonces, ¿qué ha hecho esta compañía? Ha dicho, oye, mira, pues Playa Glis no nos ha salido muy bien, vamos a centrarnos en ser el líder de cremas y de productos para mujeres de estética, tipo Botox, ácido hialurónico, ser el distribuidor principal en Canadá. Están creciendo orgánicamente poco a poco, pero la verdad que sí que es cierto que van muy lentos. Han hecho alguna adquisición, el año pasado compraron una nueva fábrica y también compraron la licencia de ciertos productos en Canadá, con lo cual significa que van avanzando, pero sí que es verdad que esa caja necesitan reinvertirla de manera más rápida. Yo creo que ellos no son tontos, lo han hecho bastante bien, prefieren dar un paso para adelante que 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Entonces son conscientes de que tienen que ir poco a poco. Sí que es cierto que va la empresa lenta, pero está a unos múltiplos, o bueno, a un precio de cotización pues muy atractivo, ¿no? 10 millones de cotización y tienes 10 millones en caja, pues bueno. Y otra pregunta que tenemos, Adrián Pérez, que pregunta que por qué empresas como Asigen por encima de otras del sector, y si no está, ¿qué piensas de Texhon? Agisen es una de nuestras principales posiciones en el sector restauración en Asia. Le hemos dado mucho más peso que otras, como por ejemplo que hemos explicado, Taste Gourmet, Tampalas, y otra que estuvo que se llama Taijin, básicamente por un tema de balance. Agisen cotiza muy por debajo del valor de la caja que tiene en su balance. Luego aparte tiene un negocio de real estate, tiene negocios de startups y venture capital, de private equity, y luego tiene su negocio principal, que es el de los restaurantes. Entonces, fíjate las diferentes patas, cuánto vale cada una. Creemos que mínimo la empresa pues, puede valer 4 o 5 veces más sin despeinarse. Encima no tenemos un riesgo de que esté muy apalancada, al contrario, tiene mucho dinero en el balance, y eso nos hace estar mucho más cómodos en el sector restauración que, por ejemplo, en un Tampalas, que en un Taste Gourmet, que son empresas que van muy bien y que tienen un potencial muy bueno, o Taijin, pero estamos más a gusto, o creemos que la rentabilidad en base al riesgo es mejor en Agisen que en el resto. Es capaz Agisen de dar dividendo del 7-8% en el COVID, cuando todos tus restaurantes estaban cerrados. Eso no es capaz de hacerlo casi ninguna empresa. Exacto. Entonces Agisen nos da esa tranquilidad, que no sabemos cuándo habrá un catalizador que cambie el precio, pero sabemos que vale mucho más. En el tema de Texhon, Texhon es una compañía textil en China y tiene una fábrica, si mal no recuerdo, en Vietnam. Básicamente cogen el algodón, hacen toda la vertical, ¿vale? Ellos, desde que compran el algodón hasta que lo hacen camiseta, por poner un ejemplo,
existen como 3 procesos diferentes y ellos son los dueños de los 3 procesos. Pero el problema de tener toda la vertical es que dependes mucho del precio del algodón desde cuando lo compras hasta que lo finalizas. Tardas igual en hacer toda la vertical más de medio año. Y eso supone un riesgo tremendo. Un riesgo de oportunidad porque tienes mejores márgenes, pero si vas muy apalancado, si tienes un circulante o un working capital muy alto o una necesidad de inventario muy alta, pues puedes tener problemas. Entonces, ¿qué ocurrió con esta empresa? Nosotros hace 2 años y medio, cuando creamos el fondo, hicimos una posición en ella, quedé con el management porque me empecé a dar cuenta de que tenía que pulir algunas asperezas con el tema del working capital y entenderlo bien con las verticales y los procesos, y me di cuenta de que eran muy dependientes del precio del algodón, que muchas veces les beneficiaba por el inventario, pero muchas veces no les beneficiaba y tampoco se podían hacer coberturas, tampoco se podían hedgear el precio del algodón. Y eso lo vi un riesgo tremendo y decidimos desinvertir. No, nos parecía que tenía mucho potencial y justo el algodón también estaba cayendo en precio y iba a tener un impacto muy significativo. De hecho, en los últimos 2 años la cotización ha sido penalizada de manera significativa y han tenido que vender alguna fábrica que tenían ellos para poder lidiar con toda la deuda financiera. Estos gaps que se les presentan. Con toda la deuda financiera. Con lo cual, al final, pues decidimos no desinvertir o no invertir. Creo que tuvimos ahí un pequeño error, o bueno, no sé si error, pero bueno, fuimos precavidos y vimos un riesgo que al final ha sido latente, ¿no? Entonces, por un lado, buen análisis, pero por otro lado, pues bueno, hay que tener cuidado con las empresas con deuda. Y ya, pues antes de finalizar y despedirnos, pues lo primero es recordaros que le deis a suscribir al canal, ¿vale? Súper importante, que le deis me gusta, lo mismo, que compartáis el vídeo, ¿vale? Para no solamente, lo que decimos, ¿no? Que entren más partícipes en el fondo, sino sobre todo para difundir toda la parte didáctica que implica realizar, ¿no? Estos contenidos y sobre todo pues compartir las tesis de empresas tan importantes. Yo creo que si quieren cualquier tipo de información o tenéis cualquier tipo de duda acerca del fondo o bueno, relacionado con el fondo, me podéis mandar perfectamente un email y yo os respondo sin compromiso, ¿vale? Así que nada, chicos, yo creo que este es el final del vídeo trimestral. Muchísimas gracias a todos por quedaros. Muchísimas gracias a Jorge por siempre ayudarme con este trimestral, que lo hacemos un poquillo más ameno, ¿no? Un poco más sí, entrevista. Daros las gracias a todos por participar, pues a vosotros por vernos. Es un mes caluroso, ¿no? Sábado, llevamos un sábado muy intenso. Aquí andamos currando. Exacto, así que por favor, pues dar me gusta, suscribiros al canal, esperamos que hayáis disfrutado. Que nos dejéis un comentario con cualquier feedback que tengáis del trimestral, si os ha gustado alguna cosa más o alguna cosa menos. Si tenéis cualquier pregunta nos la dejáis y nada, chicos, nos vemos dentro de 3 meses. Un saludo. Muchas gracias, un saludo.